Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Tignini y bueno, voy a resolver algunos ejercicios de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Para terminar esta parte. Para un poco de introducción para las ecuaciones diferenciales de primer orden, saben que tenemos varios métodos. El objetivo siempre va a ser encontrar el método y aplicar su metodología. Cada uno tiene la lineal con factor integrante, las exactas con un factor integrante de una variable de 2 o de 3. eh, bueno, de una de dos o una combinación de las dos. Tenemos las de Riccati que tienen su solución particular, homogéneas con su cambio t y todo eso, ¿sí? Así que vamos a empezar directamente. Entonces estamos en un repaso de las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Vamos a resolver varios ejercicios en estos videos que les voy a estar pasando. Ok, entonces directamente vamos con un ejercicio 1 que me dice resolver 2x más y secante al cuadrado de x más la tangente de x, y todo esto va a estar multiplicado por diferencial de x más la tangente de x diferencial de y esto igual a 0. Este es mi ejercicio. Si no me dicen más, así que yo tengo que darme formas para resolver. A ver, ¿cómo empezamos? Primero, nos la entregan de esta forma en la que el diferencial y el diferencial están libres. Una opción sería probar si es exacto. Si es exacto no hay problema porque ya tenemos métodos para hallarlo. Si no es, podemos probar algún factor integrante. Otro tip, si este diferencial de x lo mandamos como diferencial y esto se va a volver y', ¿sí? Este tangente lo vamos a mandar al otro lado. Ahora, vamos a tener y' de esta parte. Esto es una función solamente de x. Y aquí voy a tener una y solita, ¿sí? Si vemos, se va a acomodar como una ecuación diferencial lineal. Una opción, ¿sí? Una ecuación diferencial lineal, porque vamos a tener y', vamos a tener y con eso lo acomodamos, sacamos factor integrante y resolvemos la ecuación. Otra es probando si es exacta. Y nosotros vamos a ir por ese ámbito, ¿sí? A esto yo le voy a llamar P. A esto yo le voy a llamar Q. Sí, muy importante, este signo tiene que ser positivo. Eso no nos tenemos que olvidar. Entonces, yo voy a probar que es exacta. Y para eso voy a derivar la función P respecto a. Como ya hemos derivado respecto a X, vamos a derivar con respecto a Y. ¿Sí? Son las derivadas cruzadas. Respecto a Y, directamente, esto no se va a derivar. La primera función, 2x secante de x, no se va a derivar porque respecto a y se va a eliminar. Vamos por la siguiente, 2 por y por secante al cuadrado. Derivamos respecto de y, simplemente me va a quedar 2 por el secante al cuadrado de x. Listo, vamos con la siguiente. ¿Cuál va a ser la derivada de q respecto a quién? Si la función q ya está derivada con respecto a y, entonces lo derivamos con respecto a x. Solamente vamos a tener la tangente de x. Su derivada es secante al cuadrado de x. Listo, ahora nosotros ponemos a pensar, ¿estas son iguales? Como podemos decir, no son iguales. Entonces, no es una ecuación diferencial exacta. No es exacta. Pero, no es exacta, pero yo puedo hacer algo. Como yo tengo aquí secante al cuadrado y aquí también secante al cuadrado, puedo probar un factor integrante. A ver, tenemos dos formulitas para factor integrante. Podemos escribir un factor integrante que es función de x, cuya fórmula es exponencial a la integral. Ahora, las fórmulas no se me olvidan porque yo tengo un pequeño memotema. Algo para recordar fácilmente, ¿sí? Y eso les voy a decir ahora. A ver, si mi factor integrante es función de x, necesariamente esta integral tiene que ser diferencial de x. Ahora, al lado de este diferencial va a venir la derivada respecto a esa variable. En este caso, mi función q de x, es decir, la derivada parcial de x, de q respecto a x. En el numerador de ambos factores integrantes siempre va a ir una resta. Si ya le he puesto q de x aquí, necesariamente aquí va a venir p de y, la derivada parcial de p respecto de y. Esto es una resta en los dos casos. Ahora, ¿cuál baja? Va a bajar, ¿sí? ¿Cuál va aquí abajo? Va a bajar
el que está al borde, ¿sí? Al lado del diferencial, pero ya sin derivar, es decir, q. Y esa es mi fórmula de factor integrante en función a x. Vamos con la otra. Mi factor integrante en función a y, y esta fórmula se la recuerda de la misma, con la misma técnica, ¿sí? A ver, si es función de y, esta integral tiene que ser diferencial de y. Ok, al lado del diferencial va a ir la función derivada con respecto a esa variable. En este caso es p de y, entonces aquí va a venir p de y. Arriba siempre va a ir una resta entre derivadas. Como ya he puesto p de y, aquí tengo que poner necesariamente q de x, que está aquí. Aquí va a venir siempre una resta y va a bajar el que está al lado del diferencial, pero ahora sin derivar. P. Esas son mis dos fórmulas, ¿sí? A veces yo tengo que hacer la prueba para ver cuál es la que voy a utilizar. Si nos podemos ver, p de y menos q de x menos p de y. Esos no cambian. Es decir, nos va a dar el mismo término, solo que he cambiado un signo. Donde en realidad se ve cuál factor integrante voy a utilizar. Es aquí. Aquí tengo la función q y aquí tengo la función p. Siempre voy a elegir la función más sencillita. En este caso, como puedo ver, mi función q es la más sencilla. Entonces voy a probar primero este de aquí. Entonces, ya poniendo con los valores que ya los tengo. U de x va a ser igual e a la integral p de y. P de y es 2 secante al cuadrado de x menos q de x. Q de x es secante al cuadrado de x. Abajo va a ir q. Como habíamos visto, q es la función más sencillita y simplemente es tangente de x. Todo esto diferencial de x. Ahora, puedo ver que todos son función de x, así que está bien. Esta integral yo la voy a poder hacer y entonces sí existe un factor integrante, ¿ok? Listo, entonces solo me queda integrar esa parte. E a la integral. 2 menos 1 va a ser secante al cuadrado de x, dividido entre tangente de x diferencial de x, ¿sí? Esto es una integral. A ver, esto fácilmente sabemos que va a ser. Secante al cuadrado diferencial de x es la diferencial de la tangente. Puedo hacer un cambio de variable o directamente, y al integrar esto me va a quedar logaritmo natural de la tangente de x, ¿sí? Porque si lo derivo voy a obtener esta expresión de aquí. Listo, por propiedades de logaritmos, la base con el logaritmo se puede ir. Y obtengo que mi factor integrante es igual a la tangente de x. Listo, ese es mi factor integrante. Entonces, voy a escribir mi ecuación diferencial inicial, la cual era 2x más y secante al cuadrado de x más la tangente de x diferencial de x más la tangente de x diferencial de y esto igual a 0, ¿sí? Esta era la inicial, que como hemos podido ver, sus derivadas no son las mismas, así que es una ecuación diferencial inexacta. Pero ¿qué pasa si yo le multiplico por mi tangente de x? Voy a obtener 2x más y tangente de x secante al cuadrado de x más la tangente al cuadrado de x diferencial de x más la tangente al cuadrado de x diferencial de y esto igual a 0. La teoría me dice que si yo ya le he multiplicado a mi ecuación diferencial por su factor integrante, esta ecuación resultante ya es una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Si gustan lo pueden comprobar, yo no lo voy a hacer. Entonces, una vez que ya sabemos que es exacta, tenemos dos métodos. El primero va a ser decir que nosotros queremos una función f cuya diferencial total está dada como la diferencial de s respecto de x, diferencial de x, más la derivada parcial de f respecto de y, diferencial de y, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer aquí es comparar. A ver, tengo diferencial de x, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de y. Entonces esto tendría que ser igual a esto. Y esto tendría que ser igual a esto. Integramos y así obtenemos mi función f.
¿sí? Que como podemos ver, diferencial de f, si nosotros igualamos, tiene que ser igual a 0. Ese es un método y es el método más seguro. Yo voy a optar por hacer el método de reconocer diferenciales, que es más para práctica, pero es mucho más rápido, ¿ok? Mi primer paso va a ser distribuir. El diferencial de x lo voy a distribuir a toda mi expresión. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a distribuir todo. Me va a quedar 2x por la tangente de x por secante al cuadrado de x diferencial de x más 2y por la tangente de x secante al cuadrado de x diferencial de x más la tangente al cuadrado de x diferencial de x. Ok, no he terminado, más la tangente al cuadrado de x diferencial de y esto igual a 0. Lo he distribuido todo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar parejas y juntarlas. A ver, por ejemplo, aquí tengo esta función de aquí. Me voy a fijar en este de aquí. Tengo tangente al cuadrado de x diferencial de y. Si es derivado respecto a la variable y, significa que esto se ha tenido que mantener constante. Ah, ya, entonces tengo que buscar una expresión que tenga y. Aquí no tengo, aquí tengo. Entonces voy a juntar este con este. Este lo voy a juntar con este. Y los que me han sobrado, por ejemplo, este lo voy a juntar con el otro. ¿Ok? Y eso ya no es necesario porque miren, tenemos x, tangente de x, secante al cuadrado de x. Esto lo puedo integrar directamente. Esto de aquí, tengo tangente al cuadrado de x, diferencial de x. También lo puedo integrar. Estos dos que están en rojo los junto porque tengo diferencial de x y aquí tengo y. Eso no lo puedo integrar. Entonces voy a juntar los que había dicho. A ver, si pongo un paréntesis va a ser 2y por la tangente de x por la secante al cuadrado de x diferencial de x más la tangente al cuadrado de x diferencial de y más. Estos dos los puedo juntar. Lo voy a hacer, ¿sí? Como les decía, pero no es necesario porque ambos se pueden integrar por separado. Diferencial de x igual a 0. Listo. Ahora tengo que buscar una expresión cuya diferencial sea todo esto de aquí. ¿Sí? Una diferencial de algo. ¿Cómo puedo empezar o cómo puedo probar? A ver, me voy por el más sencillito. En este caso va a ser esto, ¿ok? Si yo he derivado con respecto a mi variable y aquí, por eso tengo un diferencial de y, significa que la otra variable que es x se tiene que mantener constante. Entonces, yo le pongo tangente al cuadrado de x por. Ahora, como he derivado y solo me ha dado diferencial de y, necesariamente aquí solo hay esto. A ver, si derivo respecto a y, sí me va a dar esto. Ahora vamos con el otro. Si derivo respecto a x, ¿qué me va a dar? Y se mantiene constante y está aquí. La derivada va a ser 2. Va a ser el 2 va a bajar. 2 por la tangente de x por su derivada. Secante al cuadrado de x. Así que esto está bien. Entonces mi diferencial está bien. Listo. Esto lo podría juntar de alguna forma, pero lo voy a integrar directo. Entonces, esto lo voy a sumar con 2x por la tangente de x secante al cuadrado de x más la tangente al cuadrado de x diferencial de x y esto igual a 0. Listo, esta es mi expresión, yo lo voy a integrar. No olvidarnos de integrar también el 0. Uy. Ok, esta expresión también lo vamos a integrar. Listo, en este primer caso no hay problema porque la diferencial con la integral se van a ir. Aquí tengo que integrar ambas funciones y aquí también se puede. Entonces a esto de aquí yo le voy a llamar mi integral 1 y la voy a hacer aparte. Esta que sea mi expresión alfa. Listo, entonces voy a hacer aparte, como he dicho, la integral 1 y la voy a dividir en dos integrales, ¿ok? Esto va a ser 2x por la tangente de x secante al cuadrado de x diferencial de x más la integral de la tangente al cuadrado diferencial de x. Listo. A ver, la integral de la tangente de x no es complicada, ¿sí? Es decir, esto lo vuelvo seno cuadrado sobre coseno al cuadrado y el resto va a ser 1 menos seno al cuadrado.
lo distribuyo y así va. O incluso utilizo la identidad que me dice que tangente al cuadrado de x va a ser igual a secante al cuadrado de x menos 1. Integro ambos términos y ya está. Vámonos con esta que parece más complicada, ¿sí? Porque aquí tengo algo interesante y está multiplicado por una x. Así que esta x me dice que tengo que hacer por partes. Esta x para eliminarla va a ser mi función u y todo lo demás va a ser mi diferencial de b, ¿ok? Entonces, ya un poco directo. ¿Cómo va a ser mi integral 1? U por b, mi u es x por b. A ver, tengo 2 tangente de x secante al cuadrado de x, diferencial de x, ¿sí? Eso se puede ver que va a ser 2 tangente de x puede venir de un tangente al cuadrado. Y como está su derivada aquí, voy a ponerle eso. Tangente al cuadrado de x. Hacemos la prueba, ¿sí? Esto lo derivo, va a ser, el 2 va a bajar. 2 por tangente por su derivada secante al cuadrado de x. Así que está bien. Menos b, entonces esto se mantiene, tangente al cuadrado de x. Y la diferencial de x va a ser, la derivada de x va a ser diferencial de x. Listo. Esto más la tangente al cuadrado de x, diferencial de x. Y miren esto. Que hay algo interesante. Y bueno, la integral de la tangente, como esto no era imposible. Hay algunas veces que sí, estas integrales son imposibles. Como por ejemplo, e a la x sobre x. Esa integral es imposible. No imposible. Sí se puede resolver mediante series y todo. Pero así para nuestro entendimiento no se va a poder. En este caso ni siquiera necesitamos integrar porque estas dos expresiones se van. Y aquí tengo mi integral 1. Así que reemplazamos... no era gamma. Era mi expresión alfa. Y entonces reemplazamos la integral 1 ahí. Entonces aquí me va a quedar tangente al cuadrado de x multiplicado por y. Más la integral 1. La integral 1 me ha dado x por la tangente al cuadrado de x igual a la integral de 0, una constante. Voy a hacer una pequeña factorización y entonces factorizo tangente al cuadrado de x. Esto va a ser x más y esto igual a una constante. Y entonces tengo la solución de mi ecuación diferencial. Desde un inicio les había dicho que esta ecuación también es lineal, ¿sí? Solo que yo quería irme por otro método y resolverlo como si no fuese. Es lineal porque aquí generamos y', aquí tenemos y lo ordenamos bonito y sí va a dar, ¿sí? Un método alternativo a ser exactas. Y lo comprobé, sí dan lo mismo. Tendría que dar lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces ese es nuestro primer ejercicio.